nuestros anticuerpos, que son los que nos ayudan contra virus, bacterias, hongos, células cancerígenas, no se sabe por qué en un momento nos atacan. Lo reconocen al organismo como extraño y empiezan a atacar. En la artritis reumatoide principalmente a las articulaciones. Buen día a todos. Les damos la bienvenida a otro episodio más de Vivir sin Dolor. El día de hoy hablaremos acerca de la osteoartritis y de la artritis reumatoide. Estas enfermedades atacan a las articulaciones y suelen ser muy similares, pero no son iguales. Es por eso que hoy aprenderemos del tema junto a una invitada muy especial, la doctora Azalia Saraí Rojas Domínguez. ¿Qué tal, Azalia? Hola, un placer estar aquí hablando de temas de reumatología. La doctora Azalia es médica cirujana especialista en reumatología, ha impartido cursos sobre las actualizaciones en enfermedades reumáticas, también ha participado en ponencias y diferentes congresos. Uno de ellos es como coordinadora del 48 Congreso Mexicano de Reumatología. ¿Es correcto? Es correcto. Sé que por ahí estás en un capítulo especial. ¿Reuma Joven? Sí, somos parte del Colegio Mexicano de Reumatología y somos médicos recién egresados o menores de 45 años y más que nada hacemos actividades en redes sociales y con pacientes. Perfecto, estaremos ahí al pendiente y siguiéndolos por ahí. Y pues bueno, entrando al tema que nos trajo en este episodio, ¿es lo mismo la osteoartritis que la artritis reumatoide? Son dos enfermedades totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque una, la artrosis o osteoartritis, que es el término mejor, estas son enfermedades degenerativas. Van asociadas a la edad, a la actividad física, al movimiento repetitivo de las articulaciones. Y en cambio, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nuestros anticuerpos, que son los que nos ayudan contra virus, bacterias, hongos, células cancerígenas, no se sabe por qué en un momento nos atacan. Lo reconocen al organismo como extraño y empiezan a atacar. En la artritis reumatoide principalmente a las articulaciones, las manos, los pies, los codos, las rodillas y otros órganos, que esos son manifestaciones extraarticulares, como pueden ser el ojo, los pulmones, el corazón y a diferentes órganos. Son entidades totalmente diferentes y por lo tanto el tratamiento es distinto. Azalia, nos mencionaste que entonces tiene que ver la osteoartritis y la artritis reumatoide como enfermedades crónico-degenerativas o degenerativas en este caso. Habíamos revisado y hemos entendido que la osteoartritis también se puede presentar en etapas menores o en jóvenes. ¿Pasa lo mismo con la artritis reumatoide? De hecho, la artritis reumatoide puede estar presente en cualquier etapa de la vida. Hay una patología que se llama artritis idiopática juvenil que se presenta desde los niños, en edades desde 1 año de edad, a partir de ahí, y en adultos obviamente el pico es 40-45 años. Es más frecuente en mujeres, es menos frecuente en hombres, pero es más agresiva en los hombres, en los varones. Así que tiene mucho que ver eso, pero se puede presentar en cualquier etapa de la vida. En cambio, en la artrosis o osteoartritis está presente en mayores de 50 a 60 años. ¿El desgaste tiene que ver también en la artritis reumatoide o va más ligada a los factores inmunológicos, esta reacción de los anticuerpos, de lo que se cree en la respuesta de inflamación de nuestro cuerpo? Aquí, más que nada, en la artritis reumatoide, ¿qué pasa? Hay inflamación. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos están atacando la membrana sinovial y está causando destrucción tanto del cartílago como del hueso. Y no solamente de ahí, sino también los tendones, los ligamentos. Por eso es que los pacientes terminan con los dedos famosos en cuello de cisne o en botonero, porque se rompen esas estructuras. Hay una deformación entonces más acelerada, diferente a lo que pasa en la artrosis. Ok. Ahora, eso nos va a dar entonces unos síntomas y signos diferentes. Exactamente. ¿Cuáles serían estas diferencias? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque en la consulta de reumatología llega el paciente y me dice, es que tengo reumas. Eso es como el término en general. Pero por eso es de suma importancia que acudan con el experto, con el reumatólogo, para nosotros identificar si se está tratando de una enfermedad degenerativa como la artrosis o una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide.
Generalmente, ¿qué pasa en la artritis reumatoide? Son síntomas principalmente graves, son incapacitantes. Los pacientes, generalmente decíamos que mujeres, amanecen rígidas, engarrotadas y el dolor dura prácticamente todo el día. Estas pacientes dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque tienen las articulaciones inflamadas. Principalmente las metacarpofalánquicas. ¿Cuáles son estos? Los que mencionan los nudillos. Están inflamados, se palpan inturados y eso les duele. En el momento de que ellos o los pacientes hacen flexión y extensión, les molestan o es incapacitante. Estos duran más de 1 hora la rigidez en las mañanas. En cambio, en la artrosis, esta rigidez matinal dura menos de 30 minutos. Eso es súper importante y es muy característico de la artrosis. La artrosis no te va a limitar, no te va a incapacitar para que tú dejes de hacer tus actividades, que te tire en cama. En cambio, la artritis reumatoide sí va a pasar esto. Es decir, que en un nivel de dolor es más intenso la artritis reumatoide que la osteoartritis. Sí, 100%. Los pacientes te comentan que no hay un dolor más grave, más fuerte que el de la artritis reumatoide. ¿El chasquillo, que es característico de la osteoartritis, también se presenta en la artritis reumatoide? No. Prácticamente no, y es diferente si se presentara tanto el paciente que tiene artritis reumatoide con artrosis, es diferente el chasquido. Los pacientes que tienen artrosis, principalmente de rodilla, te lo describen muy bien. Al momento de bajar las escaleras, exacto, van tronando las articulaciones, y en cambio el paciente con artritis reumatoide te va a llegar con la rodilla inflamada, que es rojo, caliente, dolorosa, inclusive al momento de ponerse la ropa les va a doler. ¿Es bilateral? La artritis reumatoide es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Ambas manos. Aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que primero una mano, después la otra mano. Un codo, después se va al otro codo. La rodilla y así. Y por eso es que se dicen simétrica aditiva. Hablando de los estudios que tienes que hacer para el diagnóstico y que incluyen rayos X, gabinete, ¿es lo mismo? ¿Son las mismas pruebas? Porque por ahí hay mucho que se habla acerca de la artritis reumatoide o los artritis o enfermedades articulares, que si ya tienes ciertos factores inflamatorios, ya tienes artritis reumatoide. ¿Sí es cierto esto o puede ser o aparecer en otras enfermedades de las articulaciones? Sí, generalmente el paciente que te llega a la consulta ya trae su kit de estudios de laboratorio, ya trae su perfil reumático, que nosotros les decimos que no se lo realicen. Por eso tienen que ir con el especialista, con el reumatólogo, porque nosotros vamos, dependiendo de la exploración física, nosotros vamos a ir dirigiendo qué estudios necesita ese paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una paciente de 65 años, 70 años, que tiene una rigidez matinal en la mañana de 15, 10 minutos, las articulaciones no las tiene inflamadas y no necesitamos pedirle el factor reumatoide ni algún otro anticuerpo específico para artritis reumatoide. Lo único que necesitaríamos sería unas radiografías para ver los nódulos, o clínicamente, si tiene nódulos de Heberder y de Bouchard, ver si es erosiva o es una OA no erosiva, que es de hecho la erosiva la más grave, y nosotros ahí podemos identificar y prácticamente es clínica la artrosis. En cambio, la artritis reumatoide sí tenemos que pedir ciertos anticuerpos. ¿Por qué? Eso es súper importante, porque no es lo mismo que un paciente tenga factor reumatoide positivo de 50, de 100, al que tiene de 1000. Esto nos quiere decir que la artritis reumatoide va a ser muy agresiva, va a ser más erosiva y va a tener manifestaciones extraarticulares, como cuáles, como los nódulos reumatoideos que salen en los codos o en los sitios de flexión. De la lesión. Pero es importante entonces que si nos dicen hazte unos estudios porque me den las articulaciones, mejor vayamos con el médico. Exacto. Antes de hacer y solicitar cualquier estudio. Y recordando de las cifras, revisábamos que 1 de cada 10 pacientes, o bueno, en México o en las estadísticas a nivel mundial, una tercera parte o 3 de cada 10 padecen osteoartritis. ¿Es lo mismo en artritis reumatoide? ¿Es más frecuente? ¿Es menos frecuente? ¿Cuántos pacientes se calcula tenemos en México? Aquí en México la estadística es de que 1.6% de los pacientes, o sea, los mexicanos, van a tener artritis reumatoide, y en realidad es muchísimo el porcentaje.
Si ya lo traslapamos a la población en general, exacto, casi 1 millón, la mayoría son mujeres, casi el doble de los hombres, lo que mencionaba hace rato. Desafortunadamente no se sabe por qué, pero en los hombres es más grave la enfermedad que en las mujeres. Es menos frecuente, pero es más agresiva. Más agresiva y más limitante. Más discapacitante. Sí. Entonces es importante considerar esto. ¿Y qué otros factores de riesgo? ¿Está ligado igual a la genética, a las dos enfermedades, o hay un predominio más hacia la artritis reumatoide, o es similar a la osteoartritis? Aquí hay que dejar muy en claro que las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, no son hereditarias, porque la gente piensa que son hereditarias. No, tienen cierta predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien en la familia tiene una enfermedad autoinmune, más integrantes pueden tener otras. Alguien puede tener gota, alguien puede tener esclerodermia, pero no significa que automáticamente tú le vas a transmitir la enfermedad a tus hijos. Y en la artrosis, aquí es bien chistoso porque sí, esto sí es genético. Si la mamá, nosotros lo vemos en la consulta, me llega la mamá y la hija. Si la mamá me llega a la consulta con nódulos de Heberden y de Bouchard, que son estas bolitas que se nos forman en los dedos, más del 90% de que la hija tenga también artrosis a la edad de su mamá. Entonces, en ambos casos, son enfermedades discapacitantes, varía la presentación, varía la genética, que es diferente a la herencia, entonces Exacto. Lo dejamos claro en este momento. Aquellas pacientes que tienen herencia, osteoartritis, es más frecuente y más posible que ocurra. Sí, y además de otros factores que me preguntabas, el tabaquismo. Aquí es súper importante que el paciente con artritis reumatoide y con artrosis deje de fumar. ¿Por qué? Porque se ha asociado que el paciente que fuma, que es gran fumador, tiene más riesgo de tener artrosis. Y obviamente también está muy ligado a la artritis reumatoide. El paciente que fuma tiene más riesgo de tener AR que el que no. Aparte de estas adicciones, ¿hay otras que puedan desencadenar estos padecimientos inmunológicos? Que se ha visto que ciertas sustancias ilícitas también pueden condicionar a tener artritis reumatoide. Hay ciertos factores, incluyendo el COVID. Después de la pandemia hemos visto muchos pacientes que tuvieron un COVID grave, severo, y después desarrollaron algún tipo de enfermedad autoinmune. Todavía se está estudiando la razón, pero parece ser que nada más fue como el trigger, el desencadenante para tener artritis reumatoide. Entonces, considerar todos estos antecedentes y mencionárselos en la visita médica a nuestro experto en este caso. Y hablando ya del tratamiento, ¿el tratamiento es igual para ambas enfermedades? Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque al hablar de artrosis, que es una enfermedad degenerativa, nosotros podemos utilizar principalmente los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pero hay que decirle al paciente que solamente los tome por un tiempo muy limitado. ¿Por qué? Porque estos pueden tener alteraciones a nivel renal, pueden causar daño renal y también daño cardiovascular. Tienen que ser en la etapa aguda, donde hay más dolor. Y posteriormente la educación al paciente, que baje de peso. Yo siempre les insisto a los pacientes que por cada kilo que bajen le vas a quitar 5 kilos de carga a la rodilla. Por eso es fundamental que hagan ejercicio, aumentar la masa muscular, generalmente con pesas, obviamente de la mano con un médico del deporte, un rehabilitador, un fisioterapeuta, y que no fumen. Pueden hacer ejercicio, sí, pero que siempre vaya indicado, porque a veces nada más hacen cualquier tipo de ejercicio, corren y se terminan amolando más las rodillas. Y lo otro de educación al paciente es también los medicamentos, los condroprotectores que también podemos utilizar si el paciente hace ejercicio, si hace natación, si empieza a cargar peso, se puede ayudar de algún condroprotector, un Cisadoa. Se ha visto que les va mucho mejor. Estos medicamentos no van a regenerar el cartílago como tal. Eso sí es bien importante decirle al paciente que no, pero tratar de limitar lo más que se pueda el daño para que no siga avanzando la enfermedad. Ejercicios de mano, hay que realizarlos todos los días, y obviamente la alimentación. ¿Qué se recomienda? Una dieta mediterránea. Principalmente dejar los refrescos, los azúcares, el alcohol,
todo eso que es muy delicioso, pero sí va a causar algún daño en las arterias. Exacto. Pasar el exceso. Sí. Y en la artritis los medicamentos son los mismos, es decir, la artritis reumatoide obedece a factores inmunológicos. ¿Es lo mismo? ¿Es el tratamiento abocado a defender el dolor, la inflamación, o hay otro tipo de tratamientos especiales? Sí, aquí el tratamiento es completamente diferente. Aquí se me olvidó comentar que el tratamiento de los ISADOAS pueden ser de por vida y no le va a causar al paciente ningún tipo de daño. Nosotros podemos darlo con toda libertad, no va a haber interacciones farmacológicas. En cambio, los medicamentos que utilizamos en artritis reumatoide sí, hay que estarlos vigilando periódicamente, principalmente porque se eliminan a través del hígado. El metotrexato, el eflunomida, que son los fármacos modificadores de la enfermedad, estos sí nos tenemos que estar checando porque nos puede causar alteraciones a nivel hepático y también en la médula ósea. Es decir, que es más especializado el tratamiento para artritis reumatoide. Sí, cuando están en etapa aguda, que están en un cuadro de artritis como tal, de inflamación de las articulaciones, nosotros tenemos que iniciar medicamentos que son los glucocorticoides, que desafortunadamente aquí son de libre venta, pero en Estados Unidos y en Europa no, pero muchos pacientes abusan de estos medicamentos y nos pueden causar un efecto deleterio que es el síndrome de Cushing. Y obviamente estos pacientes tienen riesgo de tener diabetes, glaucoma, hipertensión, así que sí tenemos que tener cierto cuidado con estos medicamentos, pero si son tratados por el especialista, por el reumatólogo, es lo que les comento a mis pacientes, no debe de haber ningún problema y al paciente le va muy bien, porque estos se llaman modificadores de la enfermedad. ¿Qué quieren decir esto? Que van a limitar la enfermedad. Ya no se ven como antes las abuelitas que terminaban con los dedos totalmente deformes. No, estos medicamentos han venido a revolucionar el tratamiento de la artritis reumatoide. Han cambiado el pronóstico. Entonces, exacto, y obviamente ya están los nuevos biológicos, ¿no? Y las moléculas pequeñas que también se utilizan y son efectivos, pero esos son reservados cuando el paciente no responde a la primera línea de tratamiento. Y que en todos los casos el responsable es el médico tratante y no automedicarse. No automedicarse es fundamental. Es fundamental. Aparte de estos, ¿qué recomendaciones son lo mismo para ambas enfermedades? Parte tiene que ver con evita la discapacidad. ¿Qué otras recomendaciones podríamos darle al paciente? Prácticamente no hay, AR son las mismas, que el paciente lleve una dieta lo más saludable posible, una dieta mediterránea, limitar el consumo de alcohol, obviamente el tabaco también y la baja de peso. El paciente reumático le va peor el que es obeso al que es flaco, desafortunadamente. Y también se ha visto que el abuso de ciertas sustancias como el fumar también tiene que ver con el medicamento, no les va tan bien, no tienen una adecuada respuesta. Tiene una interacción entonces sí. Todos esos hábitos que vienen de más en el paciente. Y a hacer ejercicio. Yo siempre voy a insistirle a los pacientes, de hecho ahí en las redes sociales siempre estoy posteando información para que bajen de peso, porque se ha visto que si aumentan la masa muscular, obviamente vas a evitar la artrosis, vas a aumentar ese músculo, el cuádriceps, los bíceps, para que ese paciente no tenga una degeneración del cartílago tan avanzada como alguien que es totalmente sedentario o que tiene sarcopenia. La sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular que vamos perdiendo cada año de nuestra vida. Es correcto, entonces hay que estar pendientes y evitar la vida sedentaria. Y en relación a la inversión, el pronóstico y el costo de la enfermedad. En artritis reumatoide es más costosa la enfermedad, hay datos en la Comunidad Europea, en México inclusive, que es hasta una tercera parte del gasto en salud, y también en la cuestión personal, ¿no? La familia invierte mucho dinero, alrededor de 100,000 pesos en México por un tratamiento por un año, a diferencia de los artritis. Eso es importante también mencionárselos a los pacientes, sí. Y que no gasten o que no inviertan. Aquí es más que nada también el pronóstico se modifica mucho con un diagnóstico temprano. Por eso es súper importante que el paciente acuda en cuanto presenta alguna articulación inflamada, que es totalmente diferente a una artrosis. Por eso tienen que acudir con el médico especialista para que se le dé un tratamiento oportuno. Entre más rápido tengamos el diagnóstico, mejor le va a ir a ese paciente con artritis reumatoide. Y sí, estos medicamentos, los biológicos, estamos hablando de
45,000 pesos, 50,000 pesos mensual la aplicación de estos medicamentos. En cambio, en la artrosis, si son medicamentos, pues sí, también no son baratos, pero el paciente mejora mucho la calidad de vida. Pues Azalia, nos has dado una revisión completa y un perfecto panorama para diferenciar ambas enfermedades. Es importante entonces que asistan con su médico, que sea el que él pida los estudios del tratamiento y hablen sobre el pronóstico. ¿Algo más que quieras aumentar o darnos de información? Principalmente los pacientes que me llegan a mí en la consulta, ¿qué debo de hacer y qué no debo de hacer con artritis o artrosis? Yo lo que les digo a los pacientes es que no carguen cosas pesadas, que no expriman. Las mujeres mexicanas estamos muy dadas a andar con el trapito y limpiando y exprimiendo. Eso es malísimo para la articulación porque se desgasta el cartílago articular de las manos y por eso es que salen esas bolitas, esos nódulos de Heberden y de Bouchard. Principalmente no exprimir y no tallar. Ok, hasta en eso hay que tener cuidado, muy importante. Azalia, pues muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos? Bueno, yo estoy en las redes sociales, yo estoy en Instagram como Azalia Rojas Reuma y también nos pueden encontrar en Reuma Joven, lo que mencionabas, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram como Reuma Joven y somos parte del Colegio Mexicano de Reumatología. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si has sentido dolor articular o piensas que puedes tener osteoartritis, visítanos en www.vivirsinlimites.com.mx. Aquí podrás detectar con nuestro test de movilidad la salud de tus articulaciones. Si necesitas ayuda de un especialista, puedes encontrarlo en nuestro directorio médico. Síguenos en redes sociales y revisa la información y consejos para vivir con osteoartritis. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Soy el Dr. Aurelio Sánchez y esto es Vivir Sin Dolor, el podcast. Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.